14 de noviembre se cumplen dos importantes aniversarios. Primero, es un mes, en realidad fue ayer, un mes desde que terminó un paro que conmocionó al país, y el día de hoy, 14 de noviembre, se cumplen 6 meses desde que alcaldes y prefectos asumieron sus cargos en el país. 6 meses que constituyen también un buen momento para una primera evaluación de su trabajo. Hemos invitado en esta mañana al sociólogo Marcos Salamea, docente universitario. Quisiéramos empezar tratando esta situación que la hemos calificado en nuestra primera sección como una tregua, una especie de limbo en el cual se encuentra Ecuador. Se abrió supuestamente un diálogo con la intervención de importantes mediadores que lograron apaciguar los ánimos el 13 de octubre, pero que en realidad no han logrado activar este diálogo que está totalmente estancado. ¿Hacia dónde vamos con esto, sociólogo Salamea? Muchas gracias, Gustavo. Rosana, un saludo a las personas que escuchan y nos ven a través de Ondas Azuayas de Antena 1. Hay que considerar de que el diálogo que se aperturó al final del paro, básicamente, más que responder a una convicción democrática del régimen de Moreno, respondió a la fuerza de las circunstancias. O sea, prácticamente este diálogo que comenzó un domingo al atardecer no fue sino una medida tomada y forzosa, digamos, por parte del gobierno, ya que el paro iba a continuar, pues y cualquier cosa podía pasar en los días subsiguientes. ¿Y esto por qué aclaro? Porque yo tengo la impresión de que el diálogo como mecanismo democrático de procesamiento de los conflictos no ha sido asumido pues en la integridad de sus características por parte especialmente del gobierno. Recordemos, Gustavo y Rosana, que antes del paro nacional, el gobierno propagandizó bastante el tema de un famoso diálogo nacional. Sin embargo, en ese diálogo nacional se trataban varios temas, pero que finalmente resultaban ser secundarios y no temas fundamentales y trascendentales en el quehacer de la gestión pública gubernamental. No se discutieron con antelación temas que tienen que ver con la política económica y particularmente con la crisis fiscal. Si ese diálogo se hubiera hecho antes del paro, justamente en los términos de qué es lo que se iba a hacer para enfrentar la crónica de déficit fiscal, seguramente no se hubieran creado condiciones para este levantamiento social y popular. Pero ya se dieron las cosas y lamentablemente pues el gobierno impuso el paquete de medidas y particularmente el decreto 883 que eliminaba el subsidio de los combustibles y consecuentemente determinaba la elevación en el precio de los mismos, y a pocas horas, viendo que comenzaban las primeras protestas, pues el gobierno se vuelve a equivocar y decreta el estado de excepción en el país, que en vez de pacificar y hacer que la gente asimile las medidas, terminó más bien exacerbando el conflicto, hasta desatarse pues acciones de violencia, tanto de ciertos grupos de manifestantes cuanto también de parte de la represión policial. Entonces, en ese escenario, antes de que la cosa se le vaya de las manos, pues tuvo que recular en su posición inicial Moreno. Recordemos que él decía que eso no va a revisarse y terminar derogando las medidas y aperturando el diálogo con los indígenas. Sin embargo, entiendo que los indígenas tomaron bastante en serio el tema de su aporte, de su propuesta, y elaboraron su propia propuesta económica. Que el gobierno allí quizá está la principal divergencia y posiblemente el principal motivo por el cual no han vuelto a sentarse, a pesar de que han habido invitaciones que dice el gobierno ha hecho a los dirigentes indígenas. Está el punto de vista del gobierno que señaló que el acuerdo era para reemplazar al decreto 883 por otro decreto que focalice la elevación de los combustibles. Es decir, que implícitamente estaba aceptada por las partes de que se elevarían los combustibles, pero el destino de esos fondos extras que esta elevación de los precios generaría para el Estado ecuatoriano se canalizaría para favorecer a los sectores desposeídos, sectores indígenas, campesinos, a los bajos quintiles de la economía ecuatoriana. Bueno, yo debo precisar ahí, Gustavo, que esa fue la propuesta inicial cuando el gobierno se negó a derogar el decreto.
Él decía, conversemos para ver en qué destinamos esos recursos, y vamos sobre todo a destinar por el sector indígena, lo cual era una barbaridad, porque los indígenas... Pero la noche del 13 de octubre, ¿qué se decidió? Bueno, eso es lo importante. Lo que se decidió esa noche es, primero, la derogación del decreto, y trabajar conjuntamente en la elaboración, como usted dice muy bien, de un nuevo decreto, que reconsidere el tema de los subsidios bajo otra modalidad. Incluso se aceptó parcialmente, le escuchamos a Leonidas, dice de que efectivamente él no estaba de acuerdo con seguir subsidiando a los ricos, y por lo tanto se dejó abierta la posibilidad de la focalización de los subsidios. Creo que eso entendimos todos. Sí, eso fue. Entonces suponía que se iba a trabajar en el mecanismo para focalizar de la mejor manera, digamos, la eliminación de los subsidios. Sin embargo, Marco, en un diálogo que mantuvimos aquí con el presidente de la CONAIE, con Jaime Vargas, él dijo que estaban totalmente cerrados y que no iban a aceptar, que no era una opción, no se diga la eliminación, pero tampoco era una opción la focalización de los subsidios. Esto provoca... más allá de las discrepancias evidentes, un nulo diálogo. ¿Hacia dónde vamos? Es la pregunta, ¿no? No se ha avanzado en esta propuesta. Vamos ya a un mes. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ciertamente, Roxana, se reconsidera la posición de la CONAIE, porque estábamos hablando de lo que esa noche más bien fue el elemento, digamos, de consenso, ¿no? La CONAIE, a ver, lo que más bien decide es no solamente dedicarse al tema específico de los subsidios, sino presentar una propuesta a más largo plazo, incluso para resolver el déficit fiscal, no solamente para lo inmediato. Hablaron incluso en un momento sus dirigentes de que iban a presentar un nuevo modelo económico para el país. Bueno, ciertamente, y tendrían pleno derecho a hacerlo, presentarlo, que se lo considere. Sí, lo que no está obligado a... Simplemente voy a esa noche, al diálogo, al 13, ¿qué se decidió? Claro. No se decidió pues una elucubración sobre modelos económicos o tendencias políticas, no, yo no sé. O sea, todo esto está muy bien, que se hable, que se presenten propuestas concretas que reflejen una u otra posición, pero realmente parece que los objetivos por lo menos quedaron poco claros por parte de la CONAIE hacia dónde querían caminar, y se abrió todo un universo de posibilidades. Claro, el objetivo del diálogo era concreto, ¿no? Replantear el tema de la eliminación de los subsidios por la vía de la focalización. O sea, eso quedó claro, ¿no? Creo que estamos en eso de acuerdo. Sin embargo, creo que la CONAIE, tomando la palabra del gobierno que siempre ha dicho, pues, o sea, no se hacen propuestas. Entonces seguramente quiso elaborar una propuesta mucho más global, más integral, y ahí empieza el punto del conflicto. Usted, que conoce muy bien a los sectores sociales, pues es su campo de estudio, sociólogo Zalamea. Aquí, a los muy pocos días luego de que se cerró el diálogo, escuchamos ya declaraciones de los principales dirigentes en el sentido de que no aceptarían un alza en el precio de los combustibles. Aquí la pregunta es, ¿la CONAIE no quiso comprometerse con esa elevación, más allá de la posible focalización que favorecería a los sectores que ellos defienden? Ciertamente, entiendo que los objetivos políticos cambiaron de parte de la CONAIE, y en ese marco pues hacen un replanteo que contemple una dimensión de la política económica no ligada solamente al tema de los subsidios. A ver, porque el tema de los subsidios, su eliminación o no, responde a una visión y una concepción de la economía, de la política económica y de la política fiscal más específicamente. Entonces lo que quieren es los indígenas discutir prácticamente todo el paquete, digamos, de la política económica y específicamente de la política fiscal, y plantear que si hay, desde su perspectiva, si hay posibilidades de no tocar los subsidios y enfrentar exitosamente la crisis fiscal, y han planteado una serie de medidas que el gobierno no los ha considerado, algunos simplemente lo han rechazado, lo han minimizado, y yo pienso que de manera radical, ¿no? Así como en un diálogo es necesario siempre considerar también los puntos de vista de la otra parte, sin prejuicio, con toda la apertura, o sea, eso responde el diálogo. Me da la impresión que en esta polarización simplemente ya se estigmatiza de entrada cualquier propuesta que venga del otro lado. Hace unos días escuché en un programa de televisión de opinión de un canal nacional a un economista que fungía de analista de la Universidad de San Francisco de Quito, que de entrada no consideró los argumentos presentados en la propuesta del CONAIE, y dijo, no, es una barbaridad lo que han presentado. Entonces uno dice, ¿qué tipo de analista puede ser que emita un juicio de valor
tengan monitorio, ¿no?, de esa naturaleza. Ahí le escuchamos también a una ex ministra de Política Económica, Katushka King, me parece, sí. Entonces, me parecía que había argumentos ahí un poco mucho más elaborados, más sensatos, incluso del propio Andrés Vallejo, que fue de la izquierda democrática, es ministro, ¿no?, con una actitud de mucha más deportiva. Estuvo también la asambleísta Elizabeth Cabezas, ¿no?, que hoy día están, entiendo, planteando incluso el retiro del proyecto del gobierno, del famoso ley de crecimiento económico, ¿no? Entonces, creo que en esta polarización va a ser difícil que el gobierno tenga siquiera la posibilidad de considerar mínimamente la propuesta de la CONAIE, y básicamente se va a centrar el gobierno en lo que se resolvió esa noche que comentabas hace un momento, ¿no?, cómo eliminar los subsidios por la vía de una focalización. Seguramente eso no va a ser inmediato. Ahora se le ha criticado a la CONAIE de presentar aspiraciones difícilmente realizables, que creo que son aspiraciones que todos los ecuatorianos quisiéramos, pero que no van a brindar soluciones reales para la situación actual, coyuntural de este año 2019, que son las que se requieren. Sugerencias como, por ejemplo, recuperar el dinero de la corrupción. Sabemos que es algo que Ecuador debe hacerlo, pero que no se puede contar con resultados en cortos o medianos plazos. Igual renegociar con las petroleras, con las telefónicas, son procesos, hay compromisos que están firmados por Ecuador que tendrían que revisarse. Tomará mucho tiempo si es que algo se logra, y de otra manera, si es que se toman estas decisiones tipo ejecutivo, digamos, va a pasar lo que pasó con Perenco, con el gobierno del presidente Correa, que dejó sin efecto un contrato, y hoy Ecuador tiene que pagar una multa de la cual no se va a salvar de más de 400 millones de dólares. Es decir, no son cosas que pueden resolverse menos por una acción del Ejecutivo. Son procesos largos que en muchos casos han sido incluso calificados como utópicos. El tema de bajar el sueldo de los asambleístas es irrelevante. Otra situación que, digamos, como una medida simbólica está muy bien, pero que no va a resolver el problema de la economía ecuatoriana. Y en la contraparte, ante esta falta de propuestas viables, reales, la CONAIE propone, por ejemplo, y esto está en su propuesta, que el sueldo básico de los ecuatorianos se iguale a la canasta familiar. Es decir, es proponer un sueldo básico del orden de 750 a 800 dólares para los ecuatorianos. Está en la propuesta. Bueno, me parece que eso sería parte de un programa de gobierno, ¿no?, de la CONAIE, que efectivamente, pues, si es que ellos son una alternativa político-electoral y eventualmente llegan al gobierno, podrían ver la posibilidad de materializarla. Recordemos, a propósito que usted nombra de los salarios, Gustavo, que Jaime Roldós hizo una medida que este momento nos podría asustar. El segundo decreto que llevó adelante cuando asumió la presidencia fue una duplicación, recuerda usted, una elevación en un 100% de los sueldos y salarios. Le digo cifras, eran 2.000 sucres, elevó a 4.000 sucres. Aparentemente era una locura, pero en el fondo respondía a una visión de la economía que se llama el keynesianismo. El keynesianismo sostiene que la única forma de lograr una reactivación y un crecimiento de la economía y consecuentemente un aumento del empleo es incrementando la demanda, y eso se hace a partir del incremento del ingreso de la capacidad adquisitiva de la gente, y eso dio resultado, porque en esa época Ecuador estaba en un proceso de emergencia del sector industrial, dirigido a la producción de este sector al mercado interno, y efectivamente dinamizó tanto la economía que elevó la calidad de vida, ¿no es cierto? Y el mercado interno se dinamizó. Pero ¿cree que Ecuador y todo cuenta eso. En las actuales circunstancias? Bueno, las circunstancias son diferentes. No son diferentes. Entre muchas otras cosas que Ecuador requiere es el ingreso de capitales extranjeros para dinamizar la economía, que existan más dólares aquí, que vengan grandes corporaciones, grandes inversores, y ojalá pongan su dinero aquí en Ecuador. ¿Cómo se logra eso con un salario mínimo vital que es significativamente más alto que Colombia o que Perú? Bueno, digamos, comparativamente asoma como más alto, pero si en cambio relacionamos el salario con el costo de la vida acá, entonces resulta más bien bajo, porque si hay una brecha. Según el propio INEX está más de 700 la canasta básica. Pero además hay una cosa, Gustavo. Sí, sin duda, pero esto sería visto desde el punto de vista de los ecuatorianos, no de los inversores extranjeros. Sí. Y yo pienso que más de los inversores extranjeros, los inversores nacionales, ¿no? Le digo eso, a ver, mucho se habla de que es necesario incrementar efectivamente los estímulos para la inversión, ¿no? De que incluso pagar menos impuestos puede automáticamente, se dice, elevar la inversión y consecuentemente el empleo.
Pero yo pienso que las cosas no son así tan sencillas, ¿no? Porque, hay mucha divergencia entre los propios economistas ecuatorianos. Incluso pueden venir las reformas laborales, incluso en los términos que quieren los empresarios. Sin embargo, eso no asegura que aumenten las fuentes de empleo y que automáticamente se suponga eso aumente la producción para aumentar el empleo. Simplemente porque un mercado no se dinamiza si no hay gente que compre con mayor capacidad adquisitiva. Ese es el problema estructural del capitalismo y que es lo que al final lleva a las crisis económicas. ¿Por qué se produce la crisis? Supuestamente porque hay una sobreproducción, pero en realidad esa sobreproducción es un subconsumo. No se puede paralizar la producción. Claro. Todos estos elementos y muchos más que existen dentro de lo que debería debatirse, los hemos traído sociólogos a la mesa, no porque creamos en uno en lo otro, o queramos sugerir que se vaya por tal o cual camino, sino para graficar la complejidad Así de lo que se está discutiendo. El tema no es tan simple. Efectivamente, la visión del problema económico del país no puede compararse con lo que sería la economía doméstica, como he escuchado algunos, ¿no es cierto? La situación tiene una perspectiva mucho más compleja y la propia política económica tiene que ir de la mano con los aspectos sociales, los aspectos ambientales, los aspectos políticos. Exacto. Precisamente por no hacer estas consideraciones, pues se lanzó el decreto de parte del presidente que provocó toda esa conmoción social. La política económica es parte de la ciencia económica, que es eminentemente una ciencia social. O sea, no es una ciencia exacta. Lamentablemente hay una corriente de economistas que quieren convertir en la economía en una simple crematística y que en vez de formar en las universidades economistas se están formando en el mejor de los casos econometras, sin esa perspectiva global, holística de lo que significa la economía en el marco de una totalidad social, ¿no? Ventajosamente los sociólogos tenemos la posibilidad de ver el conjunto del bosque. Pero algo ineludible dentro de esto es que se tiene que llegar a consensos. Ecuador no puede seguir en estas orillas divididas eternamente. Sin Además, ya la propia CONAIE está anunciando nuevas movilizaciones. Bueno, lo hace, yo pienso, más como un mecanismo retórico de presión. No creo que el país vuelva a tener un escenario de esa naturaleza, porque la cosa es simple, el gobierno no puede reeditar exactamente el decreto 883. Lo va a hacer cuando la coyuntura lo ofrezca, pues en otras condiciones. Muy probablemente lo que puede pasar es que hay una focalización en el subsidio del diésel, que no implique un incremento de quienes usan el diésel en el transporte pesado y para el transporte público, que es lo que generaba el efecto inflacionario, ¿no? Que es el peor impuesto que puede pagar la gente. El alza en el costo de la vida se frente a un ingreso que no se incrementa, pues empobrece la capacidad adquisitiva y empobrece a la sociedad, a la mayoría de la sociedad que tiene un ingreso fijo, y mucho más complica la vida a los que no tienen ni siquiera un ingreso fijo porque no tienen empleo. Y esto sobre todo por ese costo social. Entonces el gobierno se va a cuidar mucho de esto. Creo que las cosas va a tomarlas de una manera mucho más pausada, y eso va a evitar pues un nuevo estallido social en el Ecuador, sin duda, ¿no? Para ir al otro tema de este aniversario que se cumple de 6 meses de los gobiernos seccionales, una pregunta final sobre este tema: ¿cómo retomar este diálogo? La CONAIE dice que va a acudir a los intermediarios, a quienes estuvieron abogando porque las partes se sienten en la mesa de dialogar. Esto es Naciones Unidas y la Iglesia Ecuatoriana. Bueno, me parece importante el papel que cumplieron estas dos instituciones y si es que ellos fueron los promotores de este diálogo, incluso se convirtieron en garantes del proceso, que se apele a estas instituciones para que haga un acto de buenos oficios con el gobierno, acerquen otra vez a las partes, ¿no? Y sin prejuicios logren conversar. Que hay una consideración de algunas propuestas para resolver en inmediato, como usted señalaba bien, la crisis fiscal, porque hay medidas que son a mediano y largo plazo. No se considera esa posibilidad, porque creo que quizás había un punto de acuerdo incluso ahí. Tanto el gobierno cuanto la CONAIE están en común en una idea central, que es el tratar de que, por ejemplo, la carga impositiva sea dada por los que más tienen. Eso es parte de la ley pomposamente, eufemísticamente llamada de crecimiento económico, que hoy está discutiéndose en la Asamblea, ¿no? Y impuestos frente a los cuales se resisten ciertos grupos de poder económico, ¿no? Entonces, el gobierno quiere hacer eso y la CONAIE no va a estar en desacuerdo con eso. Entonces, además me parece que es lo más sensato desde el punto de vista de la equidad social y de un manejo racional de la economía. Ese puede ser un punto, por ejemplo, de acuerdo inicial. Y elaborar pues la posibilidad de que la CONAIE se siente a un acuerdo donde se retome lo que aquella noche del 13 de octubre se acordó y que recordábamos al inicio de esta conversación. Es una manera
socialmente más sustentable de eliminar los subsidios para que efectivamente recursos del Estado no beneficien a sectores que sí pueden pagar los precios reales de los combustibles. Vayamos al segundo tema, sociólogo Salamea. El 14 de mayo se posesionaron alcaldes y prefectos en el país. 6 meses es un momento razonable, no para hacer juicios definitivos, pero sí preliminares sobre lo que puede ser una administración. Vayamos a las 2 principales dignidades de la ciudad de Cuenca, la alcaldía y la prefectura. Hemos dialogado con algunos interlocutores en estos días. Queda la sensación de que en la alcaldía aún hay una administración sin norte, hay destellos positivos, lo hemos destacado en esta mañana, por ejemplo, una sanción ejemplarizadora que ha puesto por fin el municipio por una casa patrimonial ilegalmente derruida. En lo que respecta a la prefectura, muchas críticas se han sumado con respecto al prefecto por no cumplir con sus labores específicas, pero hay que reconocer una consistencia desde el punto de vista político con su principal argumento de campaña, la lucha por el agua. Bueno, sin duda creo que es ya un momento pues de hacer una evaluación que tendría un poquito visos de más objetividad. No estamos hablando de los 100 días, estamos hablando ya de 6 meses. Por lo menos nos permite dar pautas sobre la direccionalidad futura que puede tener la gestión de las 2 autoridades. Creo que en el caso de la alcaldía, hasta ahora ha sido una gestión llena de vericuetos, de nudos críticos, de problemas. Casi hemos tenido que cada semana estar ante la expectativa de cuál es el problema que ahora se presenta, ¿no? Recordemos los 2 últimos, el tema de este viaje muy polémico de las autoridades de Tapa y del alcalde a China, auspiciados. Es un capítulo que aún no se cierra. Recordemos el tema, por ejemplo, de la pretensión, que en todo caso finalmente fue reculada por parte de una decisión de la propia alcaldía, de empeñar casi $500,000 de recursos del municipio. Publicidad. En hacer una consultoría para la imagen institucional, que también fue criticado, que fue polémico. Recordemos que en algún momento sobre telenovela de las vicealcaldías llegó a plantear la posibilidad de tener 2 vicealcaldes. El alcalde que también fue un objeto de críticas. El tema de los radares, que se puso el grito en el cielo en defensa de los ciudadanos, pero que no ha variado absolutamente nada porque obedecen a un contrato que tiene que honrarlo el municipio. Hubo una denuncia espectacular ahí con juicios de valor equivocados, ¿no? Y ahí quedó la cuestión, que también fue polémico, para no hablar de la actitud del alcalde frente al tema de la consulta popular planteada por el gobierno provincial. El tema más relevante, incluso superando al tranvía, fue el paro nacional y la actuación de nuestras autoridades. Claro, que fue muy criticada, ¿no es cierto? Incluso caricaturizada en algún momento esas críticas frente al alcalde. Entonces, todos estos elementos dan cuenta de que todavía no se asienta debidamente en lo que sería un modelo de gestión del cantón por parte de la alcaldía. Además, la necesidad de tener una visión estratégica de qué es lo que se quiere hacer con la ciudad en los próximos años. Un proyecto de ciudad, lo que suele llamarse conceptualmente, no existe, no hay como que las cosas se hacen inmediatamente frente a lo que venga y a veces equivocadamente, ¿no? Y eso mismo ha generado... Pedro Palacios en cada intervención señala que están trabajando en eso, da mucho énfasis en la planificación, pero no se ha hecho público un solo documento que así lo verifique. Sigue siendo más bien un recurso retórico. Yo le escuché el discurso del 3 de noviembre y él más bien daba cuenta de una serie de bondades que supuestamente tendría su gestión, de logros, de obras, de cosas que se han hecho, ¿no? Pero que realmente no son al menos significativas y la ciudad no alcanza a evidenciarse que eso mismo esté pasando. Y además no es solamente cuestión del alcalde, en general la clase política, sea nueva o sea la vieja, siempre es muy poco apegada a tener un sentido autocrítico, ¿no? Y quizás a tener una mayor apertura para darse cuenta que hay que establecer rectificaciones. Bueno, esa es la ventaja del alcalde, está 6 meses, todavía tiene posibilidad de redireccionar su gestión, hemos de corregir sus errores. De ayer que hay nuevos cambios en el equipo de comunicación del municipio. Y lo que le hace falta sobre todo es tener una visión política clara, ¿no? El alcalde sostiene a veces reiteradamente que él es un técnico, que no es político. Incluso le he escuchado alguna vez que él no cree en las ideologías, que contra de las ideologías. O sea, qué cosa más equivocada. Justamente eso le está haciendo pasar factura.
porque la visión que tiene el alcalde de cómo enfrentar problemas económicos, problemas en el campo de las obras públicas, en el campo de una visión de cómo construir urbanamente la ciudad, etc., todo ese conjunto de ideas forman ideología. Y él ganó unas elecciones que son parte de un proceso político, y la municipal es una decisión política. Y todo lo que se haga o se deje de hacer desde la elección municipal tiene implicaciones políticas. Es un proceso político, no en el sentido partidista, ¿no? Entonces, si el alcalde no toma conciencia de aquello, puede seguirse equivocando. No quisiéramos que eso suceda. Medidas un poco urgentes que le permitan también restaurar su imagen. No debe ser el propósito el restaurar su imagen, pero empezar realmente a cumplir con las expectativas de los electores. Conceptualmente hablaría restaurar su legitimidad, que no es otro sino el nivel de aceptación, de consentimiento que tiene por parte de la sociedad a la cual él está gobernando, en este caso la sociedad local cuencana, porque un elemento clave y fundamental para tener una buena gobernabilidad o gobernanza, si es que se incluye precisamente la participación del tejido social, es tener legitimidad. Incluso gobiernos han caído en el Ecuador porque carecieron de legitimidad, o su legitimidad cayó realmente a niveles insostenibles, ¿no? Y la democracia... La legitimidad es sinónimo de algún porcentaje en encuestas. Bueno, de hecho que al final de cuentas un gobierno puede sostenerse y hacer un buen ejercicio del mismo a partir de tener sobre todo la legitimidad. Hay lo que se llama conceptualmente... Pero definamos la legitimidad. La legitimidad tiene que ver con el nivel de aceptación que tiene una autoridad. Y ese nivel de aceptación es clave para el ejercicio de la capacidad de gobierno, que es lo que se llama claro, y se puede medir esa legitimidad a partir precisamente de las encuestas. Y yo alguna vez conversamos con usted, he dicho que el alcalde comenzó su gestión con una legitimidad relativamente baja, claro, que fue de un 28%, que ese fue el apoyo electoral que tuvo. Entonces, decía que el alcalde está obligado a hacer una buena gestión para incrementar su legitimidad. ¿No es cierto? Sí. Porque si no hace una buena gestión, su legitimidad va a erosionarse. Imagínense lo que sería, decíamos, una autoridad que baja al 25, que baja al 20 o mucho menos. Va a ser ingobernable, ¿no? La dirección de la alcaldía. Y parece, una de las encuestas que hemos leído, está alrededor de un 20%, ¿no? O sea, le está pasando factura justamente las cosas que estamos comentando. Pero, repito, la ventaja que él tiene es que está prácticamente recién en una parte pequeña de su gestión, ¿no? Que son los 6 meses, le pasa 3 años y medio, entonces puede establecer correctivos, rectificaciones a tiempo, ¿no? Para redireccionar la alcaldía en función justamente de tener éxito en la misma, ¿no? En beneficio de todo el cantón, que creo que todos aspiramos, ¿no? Además, sabiendo que es una persona que tiene buenas intenciones. ¿Y el tranvía? El tranvía también es otro nudo crítico, ¿no? Porque al final mucha gente dice el tranvía ya estaba funcionando. Eso quedó un poco grabado en el imaginario de la sociedad y de pronto se guardaron los vagones. Y sobre todo sin dar un cronograma y fechas fijas de cuándo se va a retomar el funcionamiento del tranvía. Entonces, ya hemos pasado 6 meses, se habla de enero, se habla de junio. Yo pienso que a este paso, algún momento también públicamente comenté, a lo mejor habría que repensar si conviene o no conviene que finalmente funcione el tranvía. Y esto por lo siguiente, desde el punto de vista de la propia racionalidad económica. Se habla, porque acá ahora se dice de que no se ha establecido cuál es el costo del pasaje. Sea el que sea el costo, técnicamente hablando, puede ser 80 centavos de $1, no puede costar más de 35 centavos. La diferencia es la cantidad de subsidio. Primero el costo que están dispuestos a pagar los cuencanos. Claro, el resto será subsidios. Si es $1 será más subsidio, si es 80 será menos subsidio a la final. Pero ¿cuánto es el costo de ese subsidio? Se habla de 10 millones al año, otros hablan de 15 millones al año. Quiere decir que el alcalde nos dijo 6 millones y que habrá una tendencia a ir disminuyendo, que posiblemente en 5 años el subsidio se acercaría a cero. Pero podría ser al revés, porque al principio más gente de lo esperado va a ser el tranvía hasta por novelería, Gustavo, es un tema de comportamiento social. Después el nivel de usuarios va a disminuir y consecuentemente pues el subsidio va a aumentar. Pero así como en el diálogo nacional, Cuenca no puede quedarse divagando eternamente con respecto al tranvía. Hay que tomar una decisión, si funciona o no funciona. En el estado de situación, me parece, y aquí perdone la primera persona y dar una opinión absolutamente personal, creo que el tranvía tiene que funcionar, tiene que empezar a funcionar de la manera que sea. Me refiero en cuanto a los problemas económicos que puedan generar para el municipio, para justamente tener esa obligación y urgencia de resolverlos. Hay gente que dice, debería funcionar así sea a costo de que la ciudad siga perdiendo 10 o 15 millones al año,
Que a la vuelta de 10 años, si son 15 millones, ya estamos hablando de 150 millones. Y en 20 años otra vez 300 es una cifra exagerada. Pero pongamos 10 millones, Gustavo. Quiere decir que en 30 años vamos a gastar otra vez 300 millones, que es el costo actual del tranvía. 10 millones, para ponerlo en perspectiva, es aproximadamente el 1% de lo que la ciudad de Cuenca paga impuestos anualmente. Vea ustedes, no es una cantidad despreciable, todo lo contrario. Ni despreciable ni tampoco inmanejable. El gobierno tendría que reconsiderar y en lugar de dar migajas, porque así nos trata a la ciudad de Cuenca y a la provincia de la Azuay, podría poner en la balanza los atributos medioambientales del tranvía y decidir por lo menos aportar con una parte sustancial de ese subsidio. Ese es un tema. Ese es un tema. Pero no se ha cuestionado. Viene el presidente acá, es otro de los errores que se cometió. Evidentemente, el pasado 3 de noviembre viene el presidente, aparentemente, así lo dijo el alcalde en este medio de comunicación, sin ninguna o con poquísima coordinación con el anfitrión, con el municipio, y no tienen ni siquiera un espacio para sentarse a conversar. Se va el presidente en medio de la sesión, antes de hora. Claro, fue también una cosa criticable. Lo que usted dice es un tema deseable, sin duda, pero irrealizable. Irrealizable por las propias condiciones económicas del país que comentamos al principio. Eso no va a ser posible, por más que queramos que así sea, ¿no? Yo estoy hablando en perspectiva, un subsidio de 10 millones para una ciudad como Cuenca, a la que le hace falta recursos, multiplicado en el tiempo, significaría un drenaje de recursos totalmente justificable, amén de que el tranvía no va a ser la solución al transporte público masivo de la población. Usted está un poco en la tendencia de que ese proyecto debería cerrarse definitivamente. Yo pienso que más que dar un juicio definitivo, conclusivo sobre el tema, debería rediscutirse, ¿no? Claro, si conviene, porque ese es un problema también complejo. No quisiéramos enredarnos en estos detalles, que además no los conocemos bien, por lo menos bueno, yo. Desde la hoja del sentido común, por ejemplo, quizás, ¿qué pasaría? Supongamos que ese proyecto se deja sin efecto. ¿Qué pasaría con el aporte francés, que asumió, me parece, que un monto de entre 80 y 100 millones de dólares no reembolsables? Si el proyecto no se hace, alguien tiene que pagarlo. Tendrá que pagar efectivamente en la ciudad, pero igual el subsidio va a tener que pagarlo también en la ciudad. Lo que pasa es que eso va a ser una deuda permanente, indefinida, mientras tenga vida el tranvía. Entonces, por eso digo, desde la racionalidad económica, hay que discutir, ¿no? Hay que discutir eso. Pero no eternamente. No, exactamente. Y ese es el tema en el que se está quedando también precisamente la gestión de la alcaldía, ¿no? Bien, vayamos a la prefectura, el desempeño de Yacu Pérez. Bueno, creo que Yacu Pérez efectivamente ha tenido una actitud mucho más coherente con respecto a lo que ha sido su proyecto, su propuesta político-electoral. Recordemos que él comenzó, aunque asome efectivamente como un tema simbólico, pero que tiene fuerza, digamos, respecto a su propia imagen, con bajarse el sueldo a la mitad, como él había anunciado. Bueno, hecho que se dice que no se ha efectivizado, que incluso no puede hacerlo, pero Yacu Pérez señala que ese dinero no lo coge, entrega a terceros que no van para su provecho personal. Pero él podía haber dicho, yo quise hacer eso, la ley no me permite, no lo hago. Simplemente él de alguna buscó una forma de cumplir su compromiso, digamos, lo cual es interesante, ¿no? Porque si eso hicieran muchas autoridades del país, imagínense, ¿no? Sería tan positivo. Y la señora viceprefecta, con candidez, con sinceridad, dice, no, yo necesito esto para vivir, estoy dejando mis actividades académicas de lado. Claro, fue una actitud personal de ella, un 10% creo que se pagó. Después del tema que puso en consideración de la Cámara Provincial, el tema de la consulta, ¿no es cierto?, para defender las fuentes hídricas, no obtuvo los votos necesarios, ahí se quedó, pero él cumplió efectivamente con poner eso en orden del día. Lo que está faltando es lo de la tasa solidaria, que entiendo se va a discutir ya este mes, y posiblemente resolver a diciembre, ¿no? Hay una pequeña discrepancia, le he escuchado a la viceprefecta de que ella estaría de acuerdo que no se anule la tasa solidaria, pero la propuesta de campaña conjunta fue justamente llevar adelante la propuesta de que sí se elimine. Y en general, lo que yo he planteado es la necesidad de que se haga mucho más visible los otros roles que son específicos de la acción del gobierno provincial, porque un poco hay la sensación, sobre todo un gran sector de la opinión pública, que fundamentalmente se ha centrado en el tema del agua, y un poco en el activismo político. Eso dicen las críticas que señalan que el prefecto se pasa más afuera de Cuenca o afuera de la Azuay. Lo cual también me parece exagerado, porque en los días del paro parece que 2 días estuvo en Quito. Le vimos ahí en las marchas, ¿no? Pero posteriormente le vimos más bien aquí tratando de abrir los famosos cordones humanitarios para que pueda pasar productos que no eran posibles justamente por el cerco que vivía el Cantón Cuenca.
Y lo hemos visto también en fotografías o en informes en las mingas, ¿no? Que es una modalidad de trabajo que corresponde a la filosofía del propio prefecto, ¿no? Y de las comunidades con el que está muy cercano trabajando. Pero lo que sería interesante, Gustavo, para terminar este análisis, es de que se haga, digamos, una exposición, ¿no? A través de medios de comunicación, es decir, una exposición pública de cuál es su plan vial, el plan de riego y el plan para la reactivación productiva de la provincia. Que son también los tres roles. Falta nortes con índices, con indicadores. De pronto hay un plan, una propuesta, pero tiene que hacerse pública, tiene que hacerse conocer. Y concretado con indicadores para poder hacer un seguimiento. Así es, ¿no? Entonces, pero en general, y yo creo que la prefectura efectivamente sí ha estado marcando pues una dirección reconocible. Pues. En honor al tiempo le voy a poner en dificultades, sociólogo Salamea. Usted es profesor en una calificación sobre 10. ¿Cuánto le pone al alcalde? ¿Cuánto al prefecto? Bueno, que podríamos poner también una nota cualitativa, ¿no? Pero bueno, pongamos una nota cuantitativa, ¿no? Por suerte tienen la posibilidad de dar un nuevo examen, ¿no? De suspensión, de gracia, el remedial, en fin, ahora hay esa posibilidad. Yo pienso que en el caso del alcalde, y yo le pondría una nota de un 5, ¿no? 5 sobre 10, y en el caso del prefecto yo sí le pondré una nota de un 8. Bien, gracias por su presencia. Han escuchado al sociólogo Marcos Salamea, él es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca.